Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué propuesta para hoy, es fantástica, súper fácil, súper rápido, con dos materiales que los tenemos en casa seguro, muy poquito material. Pueden aprovechar todos esos restitos de hilo que tienen porque es una puntilla muy pequeña, pero el trabajo vale la pena. Son trocitos de tela de algodón muy pequeños también. Como salida laboral para súper regalos, porque la verdad que aman este tipo de trabajos. La gente ama estos trabajos porque no los consigue en ningún lado, así que tienen que aprovechar y tejer ustedes para sí mismos o para vender o para regalar con mucho amor, porque cada vez que hacemos algo hecho con nuestras propias manos, es seguro que va todo el amor que tenemos para cada una de las creaciones que hacemos. Bueno, ¿qué les parece esto para compartir hoy? Es una belleza, no se lo pierdan, aprovechen que es muy rápido de hacer, así que ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Acá las tenemos de cerquita, estas preciosas, estas bellezas, súper delicadas. Compartí unas fotos que ya había hecho estas carpetas, bueno, las vengo haciendo desde muchos años, pero hace poco compartí fotos, entonces, obviamente ustedes ven y empiezan a pedir alguna idea y acá tenemos una idea que la pueden hacer. Aquí en la Argentina ya estamos en el Día de la Madre, pero les digo que si se toman un ratito y quieren hacer algún detalle rápido como para regalar, lo pueden hacer porque esto lleva muy poquito tiempo. La di vuelta recién porque si ven la tela está de los dos lados, el frente del dibujito de la tela porque está hecho doble. A mí me parece que quedan mucho más prolijas, quedan más lindas con la tela doble, porque en sí esta es una tela de algodón bien finita. Si ustedes tienen una tela que es gruesa o que tiene una trama bastante trabajada, bueno, ahí sí podrían hacer una sola tela y tienen que hacer algún tipo de festón, ribeto, le pasan la overlock, la zigzag, bueno, algo como para emprolijar el borde de la tela y después cubrirlo con crochet. Entonces, estas yo las hago dobles y luego le hago un festoncito con algún hilo al tono, pero hilo de coser. Si ustedes se animan y lo quieren hacer el festón ya directamente con el punto bajo y una aguja de crochet bien de las finitas, de las que son más finitas que esta es una número 1, puede ser una número 0, puede ser 1,75, 1,50, hasta un 2 andaría perfecto para tejer con un hilo como por ejemplo este que es finito, el hilo de algodón. Puede ser algún hilo de macramé también, ven que es bien finito, o algún otro hilo que ustedes tengan que puedan utilizar en este tipo de trabajo, también iría perfecto. Si ustedes tejen con un hilo finito, siempre quedan un poco mejor, más para este tipo de carpetas. Si quieren hacer una puntilla, por ejemplo, para una manta o un camino de mesa, bueno, pueden utilizar un hilo más grueso. Pero para este tipo de carpetitas que son pequeñas, que son más delicadas, siempre conviene y queda mucho más prolijo con un hilo finito. Si es más finito que este, mejor aún, pero este anda bastante bien y está muy bueno. El motivo puede ser cualquier puntillita. Acá yo elegí las que yo ya tenía en la fotografía, las carpetas que hice hace un tiempo porque es muy simple. Lo único que hice fue agregarle una hilera más de cadenitas, de arquitos, porque me parecía que quedaban muy bonitas. Y es el mismo, la misma puntilla, se puede utilizar en cualquier carpetita que ustedes hagan. Esta es rectangular, pero puede ser ovalada, puede ser redonda más grande, pueden ser platos de sitio que tanto pidieron, bueno, con un trocito de tela, un poquitito de puntilla que lleva una nada de material. Ustedes pueden hacer platos de sitio, una apoyafuente, todo haciendo un juego, un camino de mesa. Bueno, ahí empiezan a volar ideas. El tema es que esto es un trabajo súper fácil, ideal para principiantes, pero obviamente los que sabemos tejer también nos merecemos tejernos un trabajo tan bonito y tan delicado como este. Bueno, ahí vamos. La tela de algodón, el hilo de algodón, puede ser macramé, puede ser este algodón común.
La aguja ya les comenté, los hilitos que sean al tono como para hacer algún punto de bordado. Yo ya les voy a traer aquí la que vamos a hacer ahora. Miren cómo está pinchadita la aguja porque yo ya adelanté, porque es muy simple. Les voy a mostrar apenitas ahí cómo hacemos un festón. Ahí, cusi, porque yo no sé bordar, pero ustedes simplemente van a hacer un festoncito con algún hilo al tono que sea similar ahí. Y van a ir haciendo este bordecito. Si no se animan a hacerlo con alguna aguja de crochet bien finita, bueno, este es todo el trabajo. Puede ser esto, puede ser algún punto de bordado que quede bonito y bueno, ya de chapa hacen un bordadito y queda también sumando en esta pequeña carpeta. Pero miren lo que es, una pavada, por eso lo adelanté, porque la verdad no valía la pena dar toda la vuelta con esto. Pero bueno, puede ser cualquier punto que ustedes conozcan como para luego poder sujetar el hilo que vamos a tejer al crochet. Acá simplemente voy a hacer un nudito. Esto es muy simple, muy fácil. Y seguro que ustedes lo saben hacer mucho mejor que yo, porque con el tema del bordado me encanta, pero no lo practico. No practico ese deporte. Estoy jugando en otra liga, yo con la liga de crochet. Bueno, ven lo que les comentaba, es una tela doble, cortamos un círculo. En mi caso yo lo tejí, lo cosí, tengo una overlock, pero puede ser una zigzag o simplemente a mano. Las ponen a las dos, ahora porque está dado vuelta, pero las ponen del lado del derecho con derecho y lo cosen, lo marcan, lo dibujan con un lápiz o una tiza y lo cosen. Cuando lo van a cortar, lo cortan en forma de gota. Así les va a quedar aquí una abertura. Obviamente no lo van a coser todo, van a dejar un tramito para poder dar vuelta. Lo dan vuelta, lo planchan y luego le hacen alguna puntadita como un festoncito para poder agarrar los puntos del crochet. ¿Por qué les digo en forma de gota? Porque si lo cortan así como muy redondito, cuando lo cosen para darlo vuelta, les queda como un borde muy pequeñito. Entonces, ustedes empiezan a coser todo alrededor y cuando lo cortan, córtenlo así en forma de gotita, con un piquito, para poder dar vuelta y luego sí, le van a recortar lo que sobra y cuando hacen el festón directamente lo van cosiendo. Yo el pedacito que dejé con el mismo festoncito lo fui cosiendo y no pasa nada porque esto es muy pequeñito y ahora viene el tejido. Bueno, sacamos la parte de costura que es muy simple. Cualquier telita, ustedes pongan las dobles porque quedan mucho más lindas. Aunque ya les comenté, si tienen alguna tela que es más gruesa, bueno, ahí sí la pueden utilizar una sola capita de tela y con eso hacen las carpetitas. Esto es a ver, ¿cómo decimos acá? Una pavada, una tontería, es súper fácil. Bueno, estoy buscando, a ver, el lado que más me guste y vamos a empezar a tomar estos puntitos. Voy a dejar una colita cortita para ir llevándola con el mismo tejido. Y vamos a ir... les comenté el número de agujas, ¿no? Esta es una número 1, pero ya les dije que pueden usar varias. ¿Ven? Y con la agujita vamos a ir enganchando ese puntito que hicimos. Y como siempre, voy a empezar con una cadenita, pero aquí mismo tejo mi primer punto bajo. Y voy a tejer todo un punto bajo alrededor, tomando cada uno de estos puntitos que cosí con hilo de coser, con mi agujita de coser. Ay, no lo veo, se me escapa, porque es un verde muy clarito el que borde la telita. Ahí está. Así lo van a ir tejiendo todo alrededor, pero ustedes se van a fijar si les hace falta algún tipo de aumento en algún sector,
Como este hilo es más grueso que el que hemos utilizado, el hilo de coser, entonces es como que va ocupando el espacio del aumento que normalmente necesitaríamos para un círculo. Pero si a ustedes por alguna razón empieza a ajustarse este punto bajo y pueden hacer un aumento, lo hacen. No se hagan problema, no tengan miedo. En vez de tejer un puntito, tejen dos juntitos y así cada tanto y lo van acomodando. Pero como les comentaba recién, al tejer con este hilo que es un macramé, que es un poquito, es más grueso, un poquito no, es más grueso que el hilo de coser, entonces nos da el espacio suficiente como para no hacer aumentos. Pero si ustedes lo necesitan, quizás yo cada tanto le hago dos puntitos juntos y continúo. Y cada uno, no sé, 5, 10, 15 puntitos voy haciendo un aumento si es necesario. Esto es un trabajo que se hace súper rápido, es muy fácil. Y una vez que hicimos estos festoncitos, miren qué simple. Pero también está esa técnica que si ustedes tienen una aguja mucho más finita de crochet, pueden pinchar la tela directamente y tejen el punto bajo. Pero bueno, yo les digo que esto es una técnica muy rápida de realizar. Miren, así me voy a quedar tejiendo todo alrededor en punto bajo. Ya di toda la vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo, aquí, ahí, una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. Ahora vamos a hacer los arquitos de cadenas. Voy a contar 3 cadenas y voy a saltar 2 puntos de base. En el tercero tejo un punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta. ¿Qué van a tener que tener en cuenta para hacer esta puntilla? Que los arcos nos tienen que quedar una cantidad par, ¿sí? Si ustedes ven que se van acercando al final y les queda impar, bueno, acomodan los puntos, se destejen un poquito hacia atrás, acomodan los puntos, cosa de que nos queden estos arquitos en número par, ¿sí? Para que luego la puntilla cierre perfecto toda la vuelta. Y como esto es un trabajo tan simple y tan fácil, miren qué bonito. Con esta misma técnica, bueno, cuántas ideas, qué decirles. Manteles, mantas, porque ustedes pueden cortar no solo círculos, pueden hacer cuadrados, pueden hacer triángulos, todos con esta misma técnica. Y luego los comienzan a unir y bueno, les queda un trabajo realmente divino. Algún día les voy a mostrar el que estoy haciendo, que lo tengo ahí hace ya mucho tiempo, que calculo que ustedes también harán lo mismo. Tienen por ahí acobachado algún tejido que cada tanto lo miran y dicen, bueno, lo tengo que terminar. Bueno, estoy haciendo una manta así, con un estilo de tela y crochet. Y la verdad que va a quedar soñada. Pero bueno, son trabajos increíbles. Y combinando el crochet con las telas, se hace un trabajo bastante rápido dentro de todo. Entonces es una técnica bella para realizar. Para hacer manteles con círculos así, con esta simple puntillita y los van uniendo uno con otro, bueno, no saben qué trabajo increíble pueden llegar a hacer. Los manteles quedan realmente bellísimos y no siempre tienen que ser con cuadrados. Con círculos quedan muy bellos. Bueno, ¿vieron lo que estoy haciendo? Nada. Para principiante totalmente o para estar tranquilo tejiendo un buen trabajo, un buen proyecto. Miren qué belleza. Me voy a quedar a terminar de dar toda la vueltita con estos arcos. Acá tengo que cerrar el último arquito. Bueno, vieron que les comenté que tienen que tener número par. Acá en total tengo 32 con el que voy a cerrar, ¿sí? Pero el último, miren cómo lo voy a cerrar. Voy a tejer una cadenita y luego voy a tomar una lazada en el punto bajo, tejo una vareta o una media vareta, depende
el material que estén tejiendo. Entonces yo ya me ubiqué en el centro del arco. Voy a hacer un punto bajo ahí y comienzo de nuevo la hilera de arcos, con la diferencia que esta hilera la vamos a tejer con 4 puntos de cadena, 2, 3, 4, y pincho en el arco que sigue. Cierro con un puntito bajo. 1, 2, 3, 4. Acá le estoy sumando un punto. Entonces ya le estoy dando el aumento que necesita. Vieron que cuando tejemos en circular esto tiene que ir creciendo de a poco. Bueno, en esta hilera voy a tejer los arcos con 4 cadenas, así hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá voy a hacer lo mismo, miren, me falta cerrar el último arco. Este, como es de 4 cadenas, entonces voy a tejer 2 cadenitas, tomo lazada y ahí en el punto de al lado, el punto bajo, tejo ahí una varetita corta. Entonces nuevamente estoy ubicada en el centro del arco. Otra vez repito, voy a hacer una cadena, paso por debajo y tejo un punto bajo. Y comenzamos a tejer este borde de puntilla. Miren qué fácil y qué belleza. ¿Cómo queda esto? Salto al arco de al lado. Una papa, dicen los chicos. No sé si ya ahora dicen lo mismo. Siempre decían los chicos, esto es una papa, diciendo que es fácil. Bueno, es muy fácil. Miren que tejí 4 varetas. Un picot con 3 cadenas. Lo cierro ahí. Lo voy a cerrar con un punto bajo para que quede bien elevado. Y otra vez tengo que tejer en el mismo arco 4 varetas. De esto se trata esta pequeña puntillita. Súper, súper fácil y preciosa. Ahora salto a este arco que sigue y lo voy a bajar a esta especie de abanico que estamos haciendo con un punto bajo, ahí. Y de acá salto directamente con una vareta al arco que sigue. O sea que este arquito me va a servir para sujetar cada uno de los arcos, de los que voy a tener a cada lado. Acá comienzo, miren. 4 varetas nuevamente. En la carpetita rectangular lo van a hacer igual, cuadrados lo van a hacer igual, triángulo lo van a hacer igual, de la misma manera, porque por ahí quieren jugar con las formas, puede ser un hexagonal también, y se hacen varias carpetitas con la misma tela, puede ser. Pueden hacer apoyar vasos, que los hacen más pequeños. Miren qué bonito. Así, de esto se trata. Miren qué fácil, qué belleza. Un súper, súper, súper regalo. Y qué decir como salida laboral. Pueden vender estos trabajos que son, la verdad que muy, muy valorados. Porque obviamente si vamos a un local no vamos a conseguir esto. Y ustedes pueden aprovechar y tejer para vender estas bellezas que son súper originales, son muy delicadas, muy bonitas. Y bueno, lo pueden tejer con el color que quieran. También puede ser una tela rústica, puede ser una tela lisa, puede ser una tela, puede ser arpillera, si a ustedes les gusta. Supongo que habrán visto en el canal, si no lo vieron los invito. Hemos hecho un camino de mesa que queda increíble con la tela de arpillera y con hilo de algodón. Queda muy muy bello. Bueno, lo mismo podrían hacer con estas pequeñas carpetitas. Bueno, acá voy a tejer estas últimas 4. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que vayan viendo cómo queda esta maravilla. Y del material nada, es muy muy poquito. Miren qué bonito. ¿Cuántas posibilidades tenemos con tanta cantidad de telas, con tanta cantidad de material que podemos conseguir en casa y con puchitos? Bueno, me voy a quedar tejiendo a dar toda la vueltita. Acá estoy en la última puntillita. Simplemente vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Nudito. Vamos a enhebrar este hilo y por detrás lo vamos a esconder. Luego recortamos este que nos quedó aquí enganchadito.
Pero miren qué rápido podemos tener un juego de puntillas, un juego de carpetitas con puntillitas, una belleza, súper delicado, muy original. Bueno, qué decirles, espero que les guste mucho, que disfruten, que hagan para regalarse, para regalar, para vender, vale la pena y de aquí tienen que surgir muchas ideas más que seguro ustedes luego van a compartir en sus comentarios. Un besote enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias.